Un millonario sale de una pastelería con un pastel caro en las manos cuando una voz tímida lo detiene. Señor, ¿quiere cambiar su pastel por estos zapatos? Es una niña descalza de apenas 7 años, sosteniendo un par de zapatos usados encontrados en la basura. Él siente algo distinto en la desesperación de esos ojos infantiles y por un momento duda entre ignorarla o lo que decide hacer después deja a la pequeña totalmente en shock. El viento de otoño arrastraba hojas doradas por la avenida Presidente Masaryk cuando Ricardo Álvarez empujó la puerta de cristal de la pastelería Belle Époque. La campanita dorada anunció su salida con un tintineo delicado, mientras él sostenía con cuidado la caja de acrílico que protegía una rebanada de pastel de chocolate belga. 200 pesos que para él significaban menos que el cambio olvidado en el bolsillo de su saco. A sus 52 años, Ricardo había construido un imperio inmobiliario que le permitía lujos como aquel postre artesanal, pero que también había levantado muros invisibles alrededor de su corazón. Su rutina era precisa como un reloj suizo: oficina a las 7, juntas hasta las 5, una parada estratégica en la pastelería para endulzar el final del día y luego a casa, donde el silencio hacía eco en las habitaciones vacías de su mansión en las Lomas. Aquella tarde, sin embargo, el destino le había preparado un giro que lo cambiaría todo. Apenas había dado 3 pasos sobre la acera de adoquines cuando una vocecita tímida lo hizo detenerse. Era tan baja que casi se perdió en el ruido del tráfico, pero había algo en ella que tocó una cuerda dormida en su pecho. Señor, ¿aceptaría cambiar su pastel por estos zapatos? Ricardo se giró lentamente. Frente a él había una niña de no más de 8 años, flaca como un pajarito herido, con el cabello castaño y revuelto enmarcando un rostro sucio de lágrimas secas. Sus pies descalzos contrastaban con el frío creciente de la tarde, y en sus manos pequeñas y temblorosas sostenía un par de tenis usados, con agujeros en los costados y las agujetas deshilachadas. El contraste era brutal. Él, impecablemente vestido con su traje de diseñador, sosteniendo 200 pesos en forma de pastel, mientras ella ofrecía lo que probablemente había encontrado en la basura como si fuera un tesoro. Los ojos de la niña brillaban con una mezcla de esperanza y miedo al rechazo, y Ricardo sintió algo extraño removerse en su estómago, una sensación que no había experimentado en décadas. Yo los encontré en la basura, pero están casi nuevos, susurró ella, levantando los zapatos como una ofrenda. Mi hermanito tiene mucha hambre y el olor de su pastel. La voz de la niña se quebró. Ricardo miró a su alrededor, notando por primera vez cómo la gente pasaba deprisa, desviando la mirada de la escena. Algunos incluso aceleraron el paso, como si la pobreza fuera contagiosa. Él mismo siempre había sido así, indiferente a los pedigüeños, a los vendedores ambulantes, a toda esa humanidad invisible que poblaba las calles de su próspera ciudad. Pero algo en aquellos ojos castaños, en esa dignidad herida que ofrecía un trueque honesto en lugar de simplemente pedir limosna, lo desarmó por completo. La niña no suplicaba, negociaba. Había orgullo en su postura encorvada, una lección de humanidad que sus años de maestría en administración jamás le habían enseñado. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, sorprendiéndose de su propia voz. Sofía, respondió ella, parpadeando rápidamente como si intentara contener nuevas lágrimas. Y mi hermano se llama Miguel. Él solo tiene 5 años y está muy flaquito. Ricardo sintió que el pecho se le oprimía. Había algo en la forma en que ella hablaba de su hermano, una protección feroz mezclada con una desesperación silenciosa, que lo hizo repensar todo lo que creía sobre sí mismo. Durante años, había construido su fortuna aplastando a la competencia, cerrando tratos sin mirar los rostros de quienes perdían sus casas, viviendo en una burbuja dorada donde el sufrimiento
era solo una estadística en los periódicos. Ahora, frente a aquella niña que ofrecía sus únicos zapatos por un trozo de pastel, Ricardo Álvarez se encontró cara a cara con su propia humanidad olvidada. Y por primera vez en décadas no supo qué hacer. El viento sopló más fuerte, haciendo que Sofía se estremeciera. Ella bajó ligeramente los zapatos, interpretando su silencio como una negativa. Y Ricardo vio cómo la esperanza se desvanecía de aquellos ojos que guardaban secretos demasiado pesados para su edad. En ese instante, sin saberlo todavía, ambos estaban en el umbral de un viaje que transformaría sus vidas para siempre. Ricardo permaneció inmóvil por largos segundos, observando a Sofía recoger lentamente los zapatos contra su pecho. La niña murmuró un «Disculpe, señor», casi inaudible, y comenzó a alejarse. Sus pies descalzos, pisando con delicadeza las piedras frías de la acera. Algo dentro de él se rompió como una presa antigua. Sin pensar en las consecuencias, sin calcular los riesgos como lo hacía en todos sus negocios, Ricardo dio 3 pasos rápidos de regreso a la pastelería. «¡Espera!», gritó por encima del hombro, haciendo que Sofía se detuviera y lo mirara con los ojos desorbitados. La puerta de cristal se abrió de nuevo con el mismo tintineo delicado, pero ahora el sonido parecía diferente, más urgente, más humano. Madame Dubois, la propietaria francesa de la Belle Époque, arqueó sus cejas perfectamente delineadas al verlo regresar tan deprisa. «Monsieur Álvarez, ¿olvidó algo? Quiero llevarme todos los cupcakes que le queden hoy», dijo él, sacando la cartera del bolsillo interior de su saco. «Absolutamente todos, y también ese pan de dulce de la vitrina». Madame Dubois parpadeó varias veces, confundida. En 3 años como cliente asiduo, Ricardo jamás había comprado más de una rebanada de pastel. Siempre elegía metódicamente, siempre pagaba el monto exacto, siempre se iba sin prisa ni aspavientos. Pero son casi 20 cupcakes, monsieur, y el pan. Eso alcanzaría para alimentar a una familia entera. «Exactamente», respondió él, entregándole 2 billetes de 500 pesos. «Y por favor, póngalo todo en una bolsa resistente». Mientras Madame Dubois preparaba el pedido con evidente perplejidad, Ricardo miró por el escaparate. Sofía seguía parada en la acera, abrazada a los tenis viejos, observando el movimiento de la pastelería con una expresión que mezclaba curiosidad y resignación. Notó cómo temblaba, no solo de frío, sino de una vulnerabilidad que tocó algo profundo en su alma endurecida. Al salir de nuevo, Ricardo caminó directamente hacia ella. Sofía dio un paso atrás, instintivamente a la defensiva, pero no huyó. Había un coraje silencioso en esa niña que lo impresionaba a cada momento. «Sofía», dijo él, arrodillándose en la acera para quedar a su altura. El traje caro rozó el suelo sucio, pero eso ya no importaba. «Acepto tu propuesta». Los ojos de la niña se iluminaron como estrellas. «¿De verdad lo acepta? ¿Los zapatos por los cupcakes?» «No solo por los cupcakes», sonrió Ricardo. Una expresión genuina que no había visitado su rostro en años. «Por todo esto». Le extendió la bolsa repleta de postres y Sofía la recibió con manos temblorosas. El peso la hizo tambalearse ligeramente y abrió la bolsa con un cuidado reverente. Al ver la cantidad de comida, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de pura alegría. «No puedo aceptar todo esto solo por los zapatos», susurró ella. «No es justo para usted». Ricardo tomó los tenis viejos de sus manos con la misma delicadeza con que tomaría una joya rara. «¿Sabes qué aprendí hoy? A veces, lo que parece poco vale mucho más de lo que imaginamos». Sofía no entendía completamente el significado de esas palabras, pero sentía su sinceridad. Por primera vez en semanas, una sonrisa verdadera iluminó su rostro sucio, transformándola en una niña común, alegre, esperanzada, llena de vida. «Tengo que llevárselo a Miguel», exclamó.
apretando la bolsa contra su pecho. Está esperando en una esquina aquí cerca. No va a creer cuando vea tanta comida. «Anda», dijo Ricardo, levantándose y ajustándose el saco. «Y Sofía, si necesitan algo más». Pero ella ya corría por la acera, la bolsa balanceándose al ritmo de sus pasos descalzos, llevando consigo la primera chispa de esperanza que había sentido en mucho tiempo. Ricardo la observó hasta que desapareció en una esquina, cargando no solo postres, sino también una nueva posibilidad para ambos. Miró los zapatos en sus manos, agujereados, gastados, inútiles para cualquier persona normal, pero en ese momento representaban algo mucho más grande, el inicio de un viaje que aún no sabía a dónde lo llevaría. Sofía corrió por las calles como si volara, sus pies descalzos apenas tocando el suelo frío. La bolsa pesada se balanceaba en sus brazos, pero no sentía el peso. Solo la euforia de haber conseguido comida suficiente para que ella y Miguel pasaran varios días sin la angustia constante del hambre. Dobló en la esquina de la calle de Las Palmas y divisó la pequeña silueta acurrucada bajo la marquesina de una tienda abandonada. Miguel estaba exactamente donde lo había dejado, envuelto en una cobija rota que habían encontrado días atrás. Incluso a la distancia, Sofía podía ver cómo temblaba. «¡Miguel! ¡Miguel!», gritó ella, corriendo los últimos metros. El niño de 5 años levantó la cabeza. Sus ojos grandes y oscuros brillaron al ver a su hermana acercarse con esa bolsa misteriosa. Hacía semanas que no veía a Sofía tan animada, y eso le hizo olvidar momentáneamente el frío que le calaba hasta los huesos. «Sofía, ¿conseguiste algo?», preguntó con voz ronca, intentando levantarse, pero tambaleándose un poco. Ella se arrodilló junto a su hermano, colocando la bolsa en el suelo con cuidado de madre. «Conseguí más que algo, Migue. Conseguí un milagro». Abrió la bolsa lentamente, como quien desvela un tesoro. Los ojos de Miguel se abrieron como platos cuando vio los cupcakes de colores, el pan de dulce dorado, los postres decorados que parecían salidos de un sueño. Por un momento se quedó sin palabras. Es todo para nosotros», susurró, extendiendo una manita temblorosa hacia un cupcake de chocolate con cobertura rosa. «Todo nuestro», confirmó Sofía, tomando el dulce y ofreciéndoselo. «Puedes comer, hay mucho más». Miguel mordió el cupcake con reverencia, como si fuera la primera comida que probaba en su vida. El sabor dulce llenó su boca y gimió de placer, cerrando los ojos para saborear cada migaja. Era mejor que cualquier recuerdo de comida que guardaba de cuando todavía tenían una casa, una familia, una vida normal. Sofía observaba a su hermano comer con una sonrisa que mezclaba alegría y un profundo alivio. Hacía 3 semanas, desde que huyeron del último albergue donde querían separarlos, ella cargaba el peso de ser responsable por Miguel. A sus 8 años se había convertido en su madre, hermana, protectora y única familia. «¿Cómo conseguiste todo esto?», preguntó Miguel entre mordiscos, embarrándose la cara con la cobertura dulce. Sofía le contó sobre el hombre del traje elegante, sobre el trueque de los zapatos viejos por los postres, sobre cómo se había arrodillado en la acera para hablar con ella. Miguel escuchó todo con atención, sus ojos brillando de admiración por la valentía de su hermana. «¿Parecía bueno?», preguntó el niño, siempre desconfiado de los adultos desde que los abandonaron. «Parecía triste», respondió Sofía pensativamente, tomando un pan para ella. «Triste como nosotros, pero de una manera distinta, como si hubiera perdido algo importante hace mucho tiempo». Comieron despacio, saboreando cada bocado, sabiendo que necesitaban hacer que esa comida durara lo más posible. El viento de otoño soplaba más fuerte ahora, trayendo olor a lluvia. Sofía miró el cielo que se oscurecía y sintió una opresión en el pecho. «Tenía que llover justo hoy», murmuró,
acercando a Miguel y ajustando la cobija alrededor de los dos. Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y frías. Sofía abrazó a su hermano con fuerza, tratando de protegerlo con su propio cuerpo. Miguel tosió, esa tos seca que la preocupaba desde hacía días y que parecía empeorar con el frío. «No te preocupes, Migue», le susurró al oído. «Mañana vamos a encontrar un lugar mejor para quedarnos, y todavía tenemos suficiente comida». Pero mientras la lluvia arreciaba y Miguel tosía cada vez más, Sofía no podía alejar el miedo que crecía en su corazón. Su hermano se estaba enfermando y ella no sabía qué hacer. Por primera vez desde el encuentro con el hombre amable, las lágrimas volvieron a quemarle los ojos. En la creciente oscuridad de la noche, dos hermanos se daban calor bajo una cobija rota, compartiendo dulces y sueños, mientras la tormenta se cernía sobre sus vidas ya tan frágiles. Ricardo llegó a casa 3 horas más tarde de lo habitual, pero por primera vez en años no le importaron los correos acumulados ni las llamadas perdidas. Colocó los tenis viejos de Sofía sobre la mesa de centro de la sala, observándolos como si fueran una obra de arte compleja que necesitaba descifrar. Su mansión en las lomas de Chapultepec siempre había sido un refugio silencioso, con sus alfombras persas, cuadros caros y muebles de diseño. Pero esa noche, el silencio parecía opresivo, resonando con preguntas que no sabía responder. ¿Qué había pasado esa tarde? ¿Por qué una niña desconocida había removido tanto sus certezas? Se sirvió un whisky escocés de 30 años, pero el líquido ámbar no le trajo el consuelo habitual. Cada sorbo lo hacía pensar en Sofía compartiendo cupcakes con su hermano. Cada minuto le recordaba ese coraje silencioso en los ojos de una niña que no debería estar sola en el mundo. Intentó concentrarse en el periódico financiero, en los informes de la empresa, en las propuestas de nuevas inversiones. Pero las palabras bailaban ante sus ojos, reemplazadas por la imagen de unos pies pequeños y descalzos, pisando el suelo frío. Cuando finalmente se fue a la cama, el sueño no llegó. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, Sofía y Miguel temblaban bajo la marquesina empapada. La lluvia se había convertido en tormenta, y las goteras en el techo improvisado mojaban la cobija ya insuficiente contra el frío creciente de octubre. Miguel tosía con más frecuencia, y Sofía sentía su cuerpecito arder en fiebre. Lo mantenía abrazado, tarareando en voz baja las canciones de cuna que su madre solía cantarles antes de desaparecer de sus vidas. Eran fragmentos de recuerdos dulces en medio de la pesadilla actual. «Sofía», murmuró Miguel, entre escalofríos, «tengo sed». Ella miró a su alrededor desesperadamente. Se estaba formando un charco de agua de lluvia en la acera, pero sabía que no era seguro beberla. Recordó una fuente pública que había visto en un parque a 2 cuadras, pero eso significaría salir en medio del aguacero con Miguel febril. «Aguanta solo un poquito, Migue», susurró, besando la frente caliente de su hermano. «Cuando pase la lluvia, vamos a buscar agua fresca». Pero la lluvia no pasaba, se intensificaba, trayendo vientos helados que cortaban la piel como navajas. Sofía sintió la desesperación crecer en su pecho. ¿Y si Miguel se enfermaba de verdad? ¿Y si no lograba cuidarlo? ¿Y si... «Oigan, ustedes, largo de aquí!». La voz áspera los hizo saltar del susto. Un guardia de seguridad nocturno se acercaba con una linterna, iluminando a los 2 hermanos acurrucados. Era un hombre grande, con uniforme negro y expresión severa. «No pueden quedarse aquí, están asustando a los clientes», continuó, sin mostrar piedad por los rostros infantiles aterrorizados. «Por favor, señor», imploró Sofía, protegiendo a Miguel con su cuerpo. «Mi hermano está enfermo. Solo hasta que pase la lluvia. No es mi problema. Hay albergues para gente como ustedes. Váyanse para allá o llamo a la policía». Sofía sabía que no podían volver a los albergues. Todas las veces que lo intentaron, quisieron separarlos. Miguel a una familia adoptiva,
ella a un orfanato para niños más grandes. Prefería 1000 veces enfrentar las calles que perder al único familiar que le quedaba. Ayudó a Miguel a levantarse, tomó la bolsa con los dulces restantes y salieron a la tormenta. El niño apenas podía caminar, apoyándose pesadamente en su hermana. A cada paso, Sofía sentía que le fallaba como su protectora. Encontraron otro lugar, un hueco debajo de la escalera de un edificio, pero el viento helado seguía siendo cortante. Miguel temblaba tanto que sus dientes castañeteaban audiblemente y su tos resonaba tristemente en la madrugada vacía. Sofía miró el cielo oscuro y por primera vez desde que se fueron de casa meses atrás, permitió que las lágrimas corrieran libres por su rostro. Eran lágrimas de agotamiento, de miedo, de una responsabilidad demasiado pesada para sus 8 años. En ese momento, sin saberlo, sus pensamientos se volvieron hacia el hombre amable de la pastelería. ¿De verdad existían personas como él? ¿A alguien en el mundo le importaría si 2 niños desaparecían en la tormenta? La madrugada se arrastraba lenta y cruel, poniendo a prueba la resistencia de 2 pequeños corazones que se negaban a renunciar el uno al otro. El amanecer trajo un sol tímido que apenas lograba calentar el aire helado. Ricardo despertó después de una noche de insomnio, perseguido por sueños fragmentados donde una niña de ojos tristes le ofrecía unos tenis viejos. Por primera vez en décadas, canceló la junta matutina y salió de casa más temprano, conduciendo sin un destino específico por las calles del centro. No se lo admitía a sí mismo, pero estaba buscando a Sofía y a Miguel. Pasó por la pastelería, por el lugar donde la había encontrado la tarde anterior, por las esquinas cercanas. Nada. Las calles estaban bulliciosas con el tráfico matutino, ejecutivos apresurados, estudiantes corriendo a la escuela, la vida normal pulsando mientras él buscaba a 2 niños que parecían haberse disuelto en el paisaje urbano. Fue entonces cuando la vio. Sofía estaba sentada en la entrada de una farmacia cerrada, sosteniendo a Miguel en su regazo. El niño parecía más pequeño que el día anterior, acurrucado contra su hermana, respirando con dificultad. Incluso a la distancia, Ricardo pudo ver que algo andaba mal. Detuvo el coche en doble fila y se acercó despacio, como quien no quiere asustar a un animal herido. Sofía levantó la vista al verlo, y él se sorprendió con lo que encontró: miedo, agotamiento y una desesperación profunda que ningún niño debería cargar. «Sofía, ¿cómo están?» «Miguel está muy mal», susurró ella con la voz entrecortada. «Tiene fiebre desde anoche y no puede parar de toser. No sé qué hacer». Ricardo se arrodilló frente a ellos, observando al niño. Miguel abrió los ojos con esfuerzo, enfocando con dificultad el rostro del hombre. Sus mejillas estaban rojas por la fiebre y su respiración era irregular. «Necesitan un médico», dijo Ricardo, sintiendo una urgencia que no experimentaba ni en sus negocios más importantes. «No tengo dinero», confesó Sofía, bajando la cabeza. «Y en los hospitales hacen muchas preguntas. Pueden separarnos». La sencillez de esa explicación golpeó a Ricardo como un puñetazo. Ahí estaba una niña de 8 años haciendo cálculos imposibles. La vida de su hermano contra el miedo de perderlo ante el sistema. ¿Cómo había llegado a ese punto la vida de estos niños? ¿Y si yo los llevo como un amigo de la familia? Sofía lo estudió intensamente, esos ojos demasiado viejos tratando de descifrar sus intenciones. ¿Por qué haría esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce bien. La pregunta resonó en el silencio matutino. ¿Por qué en realidad? Ricardo no sabía responder con lógica, solo sentía que era lo correcto. «Quizás porque ustedes me recordaron algo que olvidé hace mucho tiempo», dijo, sorprendiéndose de la honestidad de sus propias palabras. Antes de que Sofía pudiera responder, a Miguel le dio un violento ataque de tos que lo dejó sin aliento. La decisión se tomó en ese instante. «Vamos», dijo Ricardo, tomando a Miguel en brazos.
El niño pesaba menos de lo que debería pesar un niño de 5 años y ardía en fiebre. Mi coche está ahí. Conozco a un médico que puede ayudar. Sofía dudó solo un segundo antes de seguirlo, cargando la bolsa con los dulces restantes. En ese momento enfrentaba el mayor acto de fe de su corta vida: confiar en la bondad de un extraño cuando todo lo que había conocido del mundo adulto era abandono y rechazo. En el coche, mientras Ricardo conducía rápidamente hacia la clínica particular del doctor, Enrique, su médico personal, Miguel, delirando por la fiebre, murmuró: «Sofía, no me dejes, por favor». «Nunca te voy a dejar, Miguel», susurró ella, sosteniendo la manita caliente de su hermano. «Nunca». Ricardo ajustó el retrovisor para observar a los dos hermanos en el asiento trasero, sintiendo que era testigo de un amor puro e inquebrantable. Pisó más a fondo el acelerador, sabiendo que corría contra el tiempo y contra algo mucho más grande que una simple enfermedad. Corría para salvar más que la vida de Miguel. Luchaba por preservar el último vestigio de esperanza que les quedaba a dos niños perdidos en el mundo. La clínica del doctor Enrique Montes estaba en un edificio elegante en Polanco, con una recepción de mármol y plantas ornamentales que contrastaban brutalmente con la apariencia de los dos niños que Ricardo llevaba en brazos. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas de montura dorada, frunció el ceño al verlos entrar. «Señor Álvarez, no teníamos cita para hoy», dijo, claramente incómoda con la presencia de Sofía y Miguel. «Es una emergencia, doña Carlota», respondió Ricardo, sosteniendo a Miguel, que seguía delirando, en voz baja. «Por favor, avísele al doctor Montes que necesito hablar con él urgentemente». La mujer vaciló, mirando de Ricardo a los niños sucios y harapientos. «Pero, señor, estos niños, ¿no sería mejor buscar un centro de salud público?» Ricardo sintió que la sangre le hervía. «Doña Carlota, estos niños necesitan atención médica ahora. El doctor Montes querrá verlos». Sofía, al percibir la tensión, tiró de la manga del saco de Ricardo. «Tal vez sea mejor que nos vayamos», susurró. «No queremos causar problemas». «No van a ir a ninguna parte», dijo Ricardo con firmeza, dirigiéndose directamente al consultorio. Tocó la puerta y entró sin esperar respuesta. El doctor Enrique Montes era un hombre de 60 años, de cabello canoso y gafas de lectura colgando del cuello. Conocía a Ricardo desde hacía más de una década y nunca lo había visto tan alterado. Cuando levantó la vista de los papeles que examinaba, encontró a su paciente más influyente, cargando a un niño febril en brazos, seguido por una niña que parecía sacada de una película sobre la pobreza urbana. «Ricardo, ¿qué está pasando?» «Enrique, este niño necesita atención inmediata. Tiene fiebre alta y una tos preocupante desde hace más de un día». «Tú». El médico, a pesar de la sorpresa, reaccionó profesionalmente. Señaló la camilla y comenzó a examinar a Miguel, que se debatía débilmente entre la conciencia y el delirio. Sofía permaneció a su lado, sosteniendo la mano de su hermano y susurrándole palabras de aliento. «¿Desde cuándo está así?», preguntó el doctor Montes, usando el estetoscopio para auscultar el pecho de Miguel. «Empezó anoche», respondió Sofía tímidamente. «Primero era solo una tosecita, pero luego se puso así». El médico continuó el examen en silencio, verificando la temperatura, observando la garganta inflamada, probando los reflejos. Su expresión se fue tornando más seria. Ricardo sintió que se le encogía el estómago. «Es un principio de neumonía», diagnosticó el doctor Montes después de largos minutos. «Nada que no pueda tratarse, pero necesita medicación inmediata y cuidados constantes durante los próximos días». «¿Se va a poner bien?», preguntó Sofía, con los ojos llorosos. «Se va a poner muy bien», sonrió el médico amablemente. «Pero necesita tomarse las medicinas al pie de la letra y descansar mucho».
Nada de dormir a la intemperie ni de pasar fríos. Sofía bajó la cabeza y Ricardo entendió de inmediato el problema. ¿Cómo garantizar que Miguel descansara y se recuperara si no tenían dónde quedarse? El doctor Tom Montes también se percató de la situación. Intercambió una mirada significativa con Ricardo mientras prescribía los medicamentos. «Ricardo, ¿puedo hablar contigo un momento?» «En privado». Salieron al pasillo, dejando a Sofía sosteniendo la mano de Miguel, que se había quedado dormido después de recibir un antifebril. «Escucha, Ricardo, no sé cuál es tu relación con estos niños, pero no solo están enfermos, están desnutridos, claramente en situación de calle desde hace semanas. El niño necesita cuidados médicos, pero más que eso, necesita un hogar». «Lo sé», murmuró Ricardo, pasándose las manos por el cabello. «Solo no sé cómo ayudar sin empeorar la situación. La niña tiene miedo de que la separen de su hermano, ¿verdad?» Ricardo asintió. «Solo se tienen el uno al otro». El doctor Montes suspiró profundamente. «Mira, voy a ser directo contigo. Si me veo obligado a notificar al DIF y tendré que hacerlo si vuelven a las calles, lo más probable es que separen a estos niños. Es la realidad del sistema. ¿Y si hubiera una alternativa? ¿Qué tipo de alternativa?» Ricardo miró a través del cristal de la puerta, viendo a Sofía tararearle en voz baja a Miguel, que sonreía débilmente, incluso dormido. En ese momento, tomó una decisión que lo cambiaría todo. ¿Y si alguien se hace responsable de ellos temporalmente? ¿Alguien que pueda garantizar los cuidados médicos y un lugar seguro? El doctor Montes estudió el rostro de Ricardo intensamente. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, amigo? Ricardo miró de nuevo a los niños, sintiendo que algo se resolvía definitivamente en su pecho. «Por primera vez en años, estoy absolutamente seguro». Ricardo salió de la farmacia con 2 bolsas repletas de medicamentos, vitaminas y suplementos alimenticios. A su lado, Sofía caminaba en silencio, cargando a Miguel, que todavía estaba somnoliento por los efectos de los remedios. La niña no había cuestionado cuando él dijo que los llevaría a su casa, hasta que Miguel se mejore, pero sus ojos revelaban una mezcla de esperanza y miedo que partía el corazón. El portero del edificio donde vivía Ricardo casi se atraganta con el café cuando los vio entrar en el vestíbulo de mármol. El señor Álvarez, conocido por su vida solitaria y su rutina inmutable, llegaba con 2 niños de la calle, pero algo en la mirada decidida del empresario hizo que solo asintiera educadamente y llamara al elevador. En el departamento, Sofía y Miguel se quedaron paralizados en la entrada. Era como entrar en otro mundo. Alfombras suaves, muebles relucientes, cuadros en las paredes, una televisión más grande que algunas casas donde habían dormido. Pero lo que más los impresionó fue el silencio acogedor, tan diferente del ruido constante de las calles. «Pueden pasar», sonrió Ricardo, notando su vacilación. «Esta es su casa ahora». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Sofía directamente. Su experiencia de vida le había enseñado a nunca ilusionarse con promesas temporales. Ricardo se arrodilló frente a ella, como lo había hecho la primera vez que se encontraron. «Sofía, necesito decirte algo. Mi nombre es Ricardo, y hace mucho tiempo que no me siento parte de una familia». La niña lo observó intensamente, tratando de descifrar el significado de esas palabras. «Cuando los conocí ayer, me recordaron que hay cosas más importantes que el dinero. Miguel necesita cuidarse. Tú necesitas volver a ser una niña. Y yo necesito aprender a ser humano de nuevo». Miguel, aún débil pero más alerta después de la medicación, tiró de la manga de la camisa de Ricardo. «¿Vas a ser nuestro papá?», preguntó con la simplicidad devastadora de un niño de 5 años. La pregunta resonó en el departamento silencioso. Ricardo sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no había experimentado desde su propia infancia. Miró a Sofía,
que se mordía el labio inferior, claramente dividida entre el deseo y el miedo a una nueva decepción. «Todavía no sé cómo va a funcionar esto», dijo Ricardo con honestidad. «Pero sé que no quiero que vuelvan a las calles. Sé que Miguel necesita curarse por completo. Y sé que ustedes merecen mucho más de lo que la vida les ha ofrecido hasta ahora». En ese momento, sonó su celular. Era Elena, su hermana, la única persona de la familia con la que aún mantenía un contacto esporádico. Vaciló. Luego contestó. «Ricardo, ¿dónde estás? Marcelo me llamó diciendo que cancelaste todas las juntas de hoy y no diste explicaciones. ¿Qué está pasando?» Ricardo miró a Sofía ayudando a Miguel a sentarse en el sofá de piel, los medicamentos esparcidos sobre la mesa de centro, toda esa escena doméstica que jamás había imaginado tener en su casa. «Elena, ¿puedes venir? Necesito presentarte a dos personas muy especiales». «¿Personas especiales?» «Ricardo, ¿estás bien?» «Estoy mejor de lo que he estado en años», respondió, observando a Sofía descubrir un libro de fotografías sobre la mesa. «Elena, ¿recuerdas cuando éramos niños y soñábamos con tener una familia grande, llena de risas?» «Ricardo, me estás asustando. Solo ven, por favor. Y Elena, trae ropa de niño, talla 8 para niña y 5 para niño». Colgó antes de que su hermana pudiera hacer más preguntas. Sofía había dejado de hojear el libro y lo observaba con curiosidad. «¿Era tu familia?», preguntó. «Es mi hermana. Va a querer conocerlos. ¿Y si no le gustamos?». Ricardo se acercó y por primera vez se atrevió a acariciar el cabello revuelto de la niña. «Imposible. Es imposible que no le gusten». Sofía sonrió tímidamente, la primera sonrisa verdaderamente relajada que él le había visto. Miguel se había quedado dormido en el sofá, respirando de forma más regular, y por primera vez en días parecía realmente en paz. Al mirar esa escena, los niños en su sala, los medicamentos que garantizarían la recuperación de Miguel, la perspectiva de la llegada de Elena, Ricardo comprendió que había cruzado una línea invisible. Ya no estaba solo ayudando a dos niños temporalmente, estaba construyendo una familia. Elena llegó 2 horas después, cargando bolsas de ropa infantil y una expresión que mezclaba preocupación con curiosidad. A sus 48 años, era una mujer elegante y práctica, acostumbrada a resolver los problemas que su hermano creaba en sus negocios. Pero esta situación escapaba por completo a su experiencia. Cuando Ricardo abrió la puerta, Elena vio de inmediato a los 2 niños en el sofá. Sofía leía un libro en voz baja a Miguel, que jugaba distraído con un control remoto. La escena era tan doméstica y natural que necesitó unos segundos para procesar lo que estaba viendo. «Ricardo, necesito una explicación. Ahora», dijo en voz baja, llevando a su hermano al pasillo. «Son Sofía y Miguel. Ella tiene 8 años. Él tiene 5. Llevan meses solos en el mundo, durmiendo en las calles. Miguel tenía neumonía. ¿Y qué hacen en tu casa? Viven aquí». Elena parpadeó varias veces, como si no hubiera oído bien. «¿Cómo que viven aquí?» «Ricardo, no puedes simplemente recoger niños de la calle como si fueran animales abandonados». «No fue así como sucedió», respondió él, sintiendo crecer la irritación. «Fue diferente. Me conmovieron de una forma que no puedo explicar». «¿Conmoverte? Ricardo, ni siquiera te gustan los niños. Nunca quisiste tener hijos. Siempre decías que eran demasiado ruidosos, demasiado complicados». Las palabras de Elena resonaron en el pasillo, y ambos se dieron cuenta de que los niños podrían haberlas oído. Sofía apareció tímidamente en la puerta de la sala, confirmando sus temores. «Disculpen la molestia», murmuró, «pero Miguel pregunta si puede tomar agua. Y yo quería agradecerles por la ropa». Elena miró a la niña, delgada, con ojos inteligentes y una dignidad impresionante a pesar de la situación, y sintió que algo se ablandaba en su pecho. «Claro que puedes tomar agua, querida. Y la ropa,
Bueno, espero que te quede. Cuando Sofía volvió junto a Miguel, Elena se giró hacia Ricardo. Escuchó nuestra conversación. ¿Y qué? Mejor que sepa de una vez que no todo el mundo va a aprobar esto. Ricardo, sé realista. Tienes 52 años. Nunca has cuidado ni de un pez dorado. No sabes nada sobre criar niños. Y estos niños tienen traumas, necesidades especiales, necesitan apoyo psicológico. Entonces, aprenderé. Contrataré ayuda profesional. Haré lo que sea necesario. ¿Y el trabajo? ¿Tu empresa? Pasas 12 horas al día en la oficina. Voy a cambiar. Elena estudió el rostro de su hermano, buscando señales de la determinación obstinada que conocía desde la infancia. Estaba todo allí, la barbilla en alto, los ojos brillando con una convicción que no había visto en años. Escucha, Ricardo, no estoy diciendo que abandones a estos niños, pero quizás sea mejor buscarles una familia adecuada, alguien que realmente sepa. No, la voz de Ricardo fue firme como el acero. Ya han sufrido suficiente abandono, no voy a ser otra persona que los decepcione. Regresaron a la sala, donde Sofía había logrado hacer reír a Miguel con alguna tontería. El niño parecía mejor, más sonrosado, y su risa era el sonido más alegre que jamás había resonado en ese departamento. Elena observó la interacción entre los hermanos. Luego miró a Ricardo, que contemplaba la escena con una expresión que nunca antes le había visto. Ternura pura y desprotegida. Ricardo, dijo ella más suavemente, entiendo que quieras ayudar, pero esto no es un proyecto de negocios que puedas resolver con planeación y recursos. Son niños traumatizados que necesitan estabilidad emocional. Exactamente por eso no puedo renunciar a ellos, respondió él. Elena, por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Sofía miró en su dirección, percibiendo la tensión, tomó a Miguel de la mano y se acercó vacilante. Si la señora no quiere que nos quedemos, podemos irnos, le dijo directamente a Elena. No queremos causar una pelea familiar. La sencillez y madurez de esas palabras, provenientes de una niña de 8 años, dejaron a Elena sin respuesta. Sofía continuó, pero el señor Ricardo ha sido muy bueno con nosotros. Miguel está mejor gracias a él, y nosotros ya no tenemos a nadie más. Elena miró a esa niña valiente protegiendo a su hermano menor, a Ricardo descubriendo una paternidad tardía, a Miguel confiando en los adultos por primera vez en meses. Quizás, pensó, algunos cambios valían todos los riesgos. Los días siguientes trajeron una rutina completamente nueva al departamento de Ricardo. Por primera vez en décadas, se despertaba con voces infantiles, risas ahogadas y el sonido de pies descalzos corriendo por el pasillo de mármol. Miguel se recuperaba rápidamente con los medicamentos y cuidados adecuados, mientras que Sofía comenzaba lentamente a bajar sus defensas emocionales. Elena, a pesar de sus reservas iniciales, se había convertido en una visitante frecuente. Traía libros infantiles, ayudaba con la ropa y, gradualmente, se encantaba con la fuerte personalidad de Sofía y la dulzura de Miguel. Pero aún expresaba constantes preocupaciones prácticas. Ricardo, necesitas inscribirlos en una escuela, dijo una mañana de jueves, observando a Sofía enseñarle a Miguel a escribir su nombre en un cuaderno que ella había comprado. Y también tramitar su documentación. ¿Tienen actas de nacimiento? ¿Cartilla de vacunación? Sofía levantó la vista del cuaderno. Desde que había llegado, había desarrollado el hábito de escuchar todas las conversaciones de los adultos, y siempre alerta a señales de que algo pudiera salir mal. Sí tenemos los papeles, dijo tímidamente. Están en una mochila que escondimos debajo de un puente. ¿Puedo mostrarle dónde es? Ricardo sintió que se le oprimía el pecho. Incluso allí, a salvo, los niños mantenían sus pertenencias escondidas en la calle, listos para huir en cualquier momento. Era un doloroso recordatorio de cuánta desconfianza necesitarían superar. Vamos a buscarlos juntos, propuso él.
Y luego hablamos de la escuela. ¿Les gustaría estudiar? Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez desde que había llegado. Me encantaría volver a estudiar. Sé leer bien y le estoy enseñando a Miguel. Pero las otras veces que intentamos ir a la escuela, ¿qué pasó?, preguntó Elena amablemente. Hacían muchas preguntas. ¿De dónde éramos? ¿Dónde vivíamos? ¿Quién nos cuidaba? Y cuando descubrían que estábamos solos, llamaban al DIFE, completó Ricardo. Comprendiendo. Sofía asintió con tristeza. Y querían separarnos. Siempre querían separarnos. Miguel, que había dejado de escribir para escuchar, se acercó a su hermana. Pero ahora tenemos al tío Ricardo, dijo con la confianza inocente de la infancia. Él no va a dejar que nadie nos separe. La palabra tío hizo que el corazón de Ricardo se acelerara. Era la primera vez que los niños lo llamaban algo más que señor o por su nombre. Representaba un nivel de intimidad y confianza que no sabía si merecía, pero que deseaba desesperadamente honrar. Nunca voy a dejar que nadie los separe, prometió, arrodillándose junto a los niños. Pero para eso necesitamos hacer todo correctamente. Papeles, escuela, médico regular. ¿Confían en mí? Sofía lo estudió intensamente por largos segundos. Ricardo podía ver el conflicto en sus ojos, el deseo de confiar luchando contra años de decepciones y abandonos. ¿Lo promete de verdad?, preguntó finalmente. Lo prometo, dijo Ricardo, extendiendo su dedo meñique como había visto en las películas. Promesa de dedito. Sofía sonrió por primera vez desde que había llegado, entrelazando su pequeño dedo con el de él. Miguel imitó el gesto, y los tres quedaron conectados por esa promesa infantil que, para ellos, valía más que cualquier contrato legal. Elena observaba la escena desde lejos, sintiendo que se le humedecían los ojos. Tal vez su hermano realmente sabía lo que estaba haciendo. Tal vez esos niños eran exactamente lo que él siempre había necesitado, y él era exactamente lo que ellos merecían. Entonces, está decidido, anunció Ricardo. Mañana vamos a buscar los papeles, luego buscamos una buena escuela, y el fin de semana vamos a comprar todo lo que necesiten para su cuarto. ¿Vamos a tener un cuarto de verdad?, preguntó Miguel, incrédulo. Y van a tener todo lo que un niño merece tener, respondió Ricardo, sintiendo que cada palabra era una promesa sagrada. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron en el sofá de la sala, aún se negaban a dormir en cuartos separados, Ricardo se quedó observándolos por largos minutos. Sofía mantenía un brazo protector alrededor de Miguel, incluso dormida, y el niño se acurrucaba contra su hermana como un cachorro buscando seguridad. Eran dos niños que habían crecido demasiado rápido, asumido responsabilidades demasiado pesadas, sufrido pérdidas demasiado grandes, pero aún guardaban dentro de sí la capacidad de amar, de confiar, de soñar. Y él haría todo lo posible por proteger esa luz preciosa que brillaba en sus corazones. La escuela primaria pública Benito Juárez estaba a 15 minutos del departamento de Ricardo y parecía perfecta para Sofía y Miguel. Tenía un patio amplio, salones bien iluminados y una directora, la profesora Marcia, que los recibió con una cálida sonrisa. Pero la sonrisa desapareció cuando comenzó a hacer las preguntas de rigor. ¿Los documentos de los niños están en orden?, preguntó, hojeando los papeles que Ricardo había organizado después de recuperar la mochila escondida bajo el puente. Sí, actas de nacimiento, cartillas de vacunación, historial académico hasta que asistieron a clases regularmente, respondió Ricardo, sintiendo a Sofía encogerse a su lado. Y usted es su responsable legal, dijo Ricardo, la frase saliendo con más confianza de la que sentía. La directora frunció el ceño. Responsable legal. ¿Cómo? ¿Padre? ¿Tío? ¿Tutor nombrado por un juez? Ricardo vaciló. Era la pregunta que temía, porque la respuesta honesta era ninguna de las anteriores. Legalmente,
Él no era nada para esos niños más que un hombre de buen corazón que los había acogido. Los niños están bajo mi cuidado temporalmente, explicó. Estamos tramitando la documentación legal apropiada. Entiendo, dijo la directora, pero su tono se había enfriado considerablemente. Señor Álvarez, comprenda mi posición. No puedo inscribir a niños sin la debida documentación legal. Si algo les pasa, si alguien viene a reclamar la custodia, la escuela podría tener problemas serios. Sofía tiró de la manga del saco de Ricardo. ¿Podemos irnos?, susurró, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. No, dijo Ricardo con firmeza. Vamos a resolver esto. Se volvió hacia la directora. Profesora Marcia, estos niños perdieron meses de educación viviendo en las calles. Merecen una oportunidad de volver a la normalidad. Yo me responsabilizo completamente por ellos. Señor, me gustaría ayudar, pero necesito seguir los protocolos. Sin una tutela legal formalizada, no puedo aceptar las inscripciones. Fuera de la escuela, Ricardo observó a Sofía consolar a Miguel, que había comenzado a llorar en voz baja cuando se dio cuenta de que no podrían estudiar allí. La niña mantenía la compostura, pero él veía la decepción en sus ojos. No se preocupen, dijo, arrodillándose a su lado. Vamos a encontrar otra escuela. No va a servir de nada, murmuró Sofía. Siempre va a ser lo mismo. Es como si no existiéramos en el papel. La frase golpeó a Ricardo como un puñetazo. Es como si no existiéramos en el papel. ¿Cómo podían dos niños sentirse así? ¿Cómo podía la burocracia ser más importante que el derecho básico a la educación? Esa tarde llamó al doctor Montes pidiéndole la recomendación de una abogada especializada en derecho familiar. 2 horas después, estaba en el despacho de la licenciada Luciana Fuentes, una mujer decidida de unos 40 años que escuchaba su historia con creciente atención. Señor Álvarez, lo que usted hizo es admirable, pero legalmente es una situación compleja, explicó ella. Para convertirse en tutor legal de estos niños, necesita iniciar un proceso en el juzgado de lo familiar. Eso puede llevar meses. ¿Meses?, repitió él, incrédulo. Y mientras tanto, ¿qué son ellos? ¿Invisibles? No exactamente. Podemos tramitar un término de guarda y custodia provisional que le daría algunos derechos temporales. Pero aún así, el DIF necesitará hacer una evaluación completa. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de evaluación? Van a investigar sus condiciones económicas, psicológicas, la idoneidad de su residencia para los niños. Van a entrevistar a Sofía y a Miguel por separado. Y van a cuestionar por qué un hombre soltero de 50 años, sin historial con niños, de repente quiere responsabilizarse por 2 niños de la calle. El silencio pesó en el elegante despacho. Ricardo comprendió que su buena acción estaba siendo vista con sospecha, que su generosidad sería cuestionada y diseccionada por burócratas que nunca habían dormido con frío ni sentido hambre. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la evaluación? Si presentamos los papeles mañana, tal vez 2 semanas. 2 semanas para demostrar que merecía cuidar de los niños que ya amaba como a sus hijos. 2 semanas para convencer a extraños de que Sofía y Miguel estaban mejor con él que en cualquier otro lugar. Licenciada Fuentes, necesito hacerle una pregunta difícil. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que consiga la custodia definitiva? La abogada suspiró. Honestamente, 50%, quizás menos. El sistema prefiere familias tradicionales, parejas, personas con experiencia comprobada con niños. Un hombre soltero siempre levanta cuestionamientos. Ricardo salió del despacho con más papeles que firmar, más honorarios que pagar, más obstáculos que superar, pero también con una determinación férrea creciendo en su pecho. Si el sistema quería cuestionar su amor por Sofía y Miguel, que lo cuestionara. Si los burócratas querían dificultar su felicidad, que lo hicieran.
Él lucharía con todas sus fuerzas para mantener a esa familia que el destino le había regalado en forma de una niña valiente, ofreciendo unos tenis viejos por un trozo de pastel. La noticia se filtró de alguna manera. Ricardo nunca supo exactamente cómo, pero un lunes por la mañana su teléfono no paraba de sonar. Periodistas, curiosos, incluso algunos competidores querían saber sobre el empresario millonario que adoptó a niños de la calle. Las palabras venían cargadas de un juicio mal disimulado y especulaciones maliciosas. Ricardo Álvarez crea polémica al acoger a menores en situación de calle, decía el titular del periódico local. Empresario soltero genera dudas sobre sus motivaciones, añadía otro medio. Sofía leyó las notas en línea una mañana en que Ricardo pensaba que ella estaba jugando en la tableta. Cuando él llegó de la panadería con pan fresco, encontró a la niña sentada en el sofá, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. ¿Sofía? ¿Qué pasó? Ella le mostró la pantalla, donde una foto de ellos entrando al edificio ilustraba una nota especulativa sobre sus intenciones. Están diciendo que usted solo nos recogió para parecer bueno, que todo es mentira. Ricardo sintió una profunda rabia arder en su pecho. Le quitó la tableta de las manos y se sentó a su lado. Sofía, mírame, dijo, levantando la barbilla de la niña. ¿Qué importa lo que digan ellos? Tú sabes por qué los estoy cuidando. Porque ahora somos una familia. Exactamente. Y las familias se protegen. No importa lo que digan los demás. Pero la situación empeoró rápidamente. Marcelo Santos, su socio más antiguo, apareció en el departamento un martes por la tarde con una expresión sombría y una carpeta llena de recortes de periódico. Ricardo, tenemos que hablar. En serio. Se encerraron en el despacho mientras Sofía y Miguel veían la televisión en la sala. Miguel se había recuperado por completo de la neumonía, pero Sofía se había vuelto más callada y observadora desde que las notas comenzaron a circular. Los accionistas están preocupados, comenzó Marcelo. Esta historia está generando comentarios negativos sobre la empresa. Algunos clientes están cuestionando tu estabilidad emocional, tu capacidad para tomar decisiones racionales. ¿Estabilidad emocional?, repitió Ricardo, incrédulo. ¿Por cuidar de 2 niños? ¿Por hacerlo de una forma tan impulsiva? Ricardo, cambiaste completamente de la noche a la mañana. Cancelaste juntas importantes, alteraste tu rutina. Tomaste a 2 niños desconocidos y los trajiste a tu casa. Para la gente que solo conoce al Ricardo empresario, esto parece... ¿Parece qué? Parece un colapso nervioso, crisis de la mediana edad. No sé, una decisión emocional peligrosa. Ricardo se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. Allá abajo, la gente seguía con sus vidas normales, predecibles, seguras en sus juicios y prejuicios. Marcelo, por primera vez en mi vida, me despierto con ganas de levantarme de la cama. Por primera vez, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Y vienes a hablarme de accionistas preocupados. Ricardo, sé práctico. Si pierdes la empresa, ¿cómo vas a mantener a estos niños? También necesitan estabilidad financiera. La pregunta tocó un punto vulnerable. Ricardo sabía que Marcelo tenía razón en parte. Sofía y Miguel también merecían seguridad material. Pero la idea de dar marcha atrás, de renunciar a ellos para complacer a los inversionistas, era impensable. ¿Qué proponen? Marcelo suspiró. Que resuelvas esta situación rápidamente. Encuentra una familia adecuada para los niños. Vuelve a tu rutina normal. Demuestra que sigues siendo el empresario enfocado y racional que siempre fuiste. ¿Y si no lo hago? Los accionistas mayoritarios convocarán una asamblea extraordinaria. Pueden cuestionar tu capacidad de liderazgo, tu aptitud para continuar como director general. Las palabras resonaron en el silencio del despacho. Ricardo miró a través del cristal de la puerta.
viendo a Sofía enseñarle a Miguel a hacer figuras de origami. La niña había aprendido sola, viendo videos en internet, y ahora transmitía el conocimiento a su hermano con una paciencia infinita. ¿Sabes qué he aprendido con estos niños, Marcelo? Que existe algo más importante que las ganancias, más valioso que la aprobación de los demás. Existe el amor incondicional. Ricardo, si pierdo la empresa por amar a 2 niños, entonces quizás sea el precio que deba pagar. Marcelo se levantó, guardando los papeles en la carpeta. Le tienes una semana para decidir. Después de eso, no puedo garantizar lo que sucederá. Después de que su socio se fuera, Ricardo se quedó solo en el despacho, sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar. Afuera, escuchó la risa cristalina de Miguel y la voz dulce de Sofía contando una historia. Eran los únicos sonidos que importaban en el mundo. La evaluación del DIF llegó un jueves lluvioso, exactamente 2 semanas después de la visita al despacho de la licenciada Fuentes. Ricardo había pasado los días anteriores organizando todo en el departamento, comprando muebles para el cuarto de los niños, preparando documentos y tratando de controlar la ansiedad que crecía a cada hora. Sofía estaba aún más silenciosa de lo normal, y Miguel, al percibir la tensión de los adultos, había vuelto a tener pesadillas. La noche anterior a la evaluación, Ricardo los encontró durmiendo juntos en la sala, abrazados como en los primeros días, como si presintieran que algo importante estaba a punto de suceder. La trabajadora social, la licenciada Marina Souza, llegó a las 9 en punto, acompañada de una pasante de psicología. Era una mujer seria, de gafas y con un portafolio organizadísimo, que examinó cada rincón del departamento con ojo clínico. Departamento adecuado, bien ubicado, condiciones de higiene excelentes. Le murmuró a la pasante, tomando notas en una tabla con sujetapapeles. Cuartos separados para los niños, juguetes educativos, alimentación balanceada. Pero Ricardo sabía que la evaluación física era solo el comienzo. La verdadera prueba vendría después. Señor Álvarez, necesito hacerle algunas preguntas personales, dijo la licenciada Marina, sentándose en la sala con postura formal. ¿Por qué decidió acoger a estos niños? Porque necesitaban ayuda. Y yo los necesitaba a ellos también. ¿Cómo que los necesitaba? Ricardo respiró hondo. Era el momento de la honestidad total. Licenciada Marina, viví 52 años pensando solo en trabajo y dinero. Creía que eso era suficiente. Cuando conocí a Sofía y a Miguel, descubrí que estaba vacío por dentro. Ellos me enseñaron a sentir de nuevo. La trabajadora social tomó más notas y sus planes para el futuro de ellos. Colegio particular de calidad, seguimiento médico regular, terapia psicológica si es necesario. Quiero que tengan todas las oportunidades que perdieron. ¿Y su experiencia previa con niños? Ninguna, admitió Ricardo. Pero estoy aprendiendo. Elena, mi hermana, me está ayudando y los propios niños me enseñan todos los días. Después fue el turno de que los niños fueran entrevistados por separado. Miguel entró primero, nervioso pero confiado. Ricardo esperó en el pasillo, tratando de no imaginar las preguntas que le estaban haciendo. Cuando fue el turno de Sofía, se detuvo en la puerta y miró a Ricardo. ¿Todo va a estar bien?, preguntó con esa madurez que partía el corazón. Sí, prometió él, deseando tener más certeza de la que demostraba. La entrevista de Sofía duró 40 minutos. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero caminaba erguida, con dignidad. Ricardo supo que ella había luchado por ellos de la única forma en que una niña de 8 años podía luchar, con honestidad y valentía. Señor Álvarez, llamó la licenciada Marina. Debo informarle que nuestra evaluación tardará unos días en estar lista. Hasta entonces, los niños pueden permanecer bajo su cuidado, pero...
Hubo una denuncia anónima cuestionando sus motivaciones. Alguien sugirió que usted está usando a los niños para mejorar su imagen pública tras problemas financieros en su empresa. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Problemas financieros? Según la denuncia, usted estaría enfrentando dificultades en sus negocios y usando esta situación como marketing personal. La ironía era cruel. Sus problemas financieros habían comenzado exactamente porque estaba priorizando a los niños en lugar de la empresa. Alguien había distorsionado completamente la situación. Licenciada Marina, ¿puedo saber quién hizo esa denuncia? Anónima significa anónima, señor Álvarez, pero debo investigar. Si se comprueba que hay motivaciones inadecuadas, no terminó la frase, pero el mensaje era claro. Ricardo comprendió que alguien estaba jugando sucio, usando el sistema en su contra. Esa noche, después de que las trabajadoras sociales se fueran, Ricardo se sentó con Sofía y Miguel en la sala. Los niños estaban callados, procesando la experiencia de la evaluación. ¿Qué les preguntaron?, quiso saber Ricardo. Si usted era bueno con nosotros, respondió Miguel. Yo dije que sí, que me compra medicinas cuando me enfermo y me lee cuentos antes de dormir. ¿Y tú, Sofía? La niña vaciló. Me preguntaron si preferiría estar en una familia con papá y mamá, si no era raro vivir solo con usted. Ricardo sintió que se le oprimía el pecho. ¿Y qué respondiste? Sofía levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Dije que una familia no se trata de tener papá y mamá, se trata de tener a alguien que nunca te abandona y que usted es la única persona que nunca ha intentado separarnos. En ese momento, Ricardo supo que lucharía hasta el final. No importaba si perdía la empresa, el dinero, la reputación. No dejaría que esos niños volvieran al abandono. Pero en el fondo de su corazón, por primera vez, tuvo miedo de que su amor no fuera suficiente contra un sistema que parecía decidido a separarlos. La llamada llegó 3 días después de la evaluación, un lunes que Ricardo jamás olvidaría. La licenciada Marina Sousa hablaba al otro lado de la línea con un tono que él no lograba descifrar, ni totalmente positivo ni completamente negativo. Señor Álvarez, necesito verlo hoy. Surgió nueva información que cambia nuestra evaluación. Su corazón se disparó. ¿Qué tipo de información? Es mejor que hablemos en persona. ¿Puede venir a las oficinas a las 2 de la tarde? Y traiga a los niños. Las siguientes horas se arrastraron como siglos. Sofía percibió la tensión y se mantuvo cerca de Miguel, preparándolo psicológicamente para cualquier noticia. A sus 8 años, ya sabía que los adultos tenían el poder de destruir mundos infantiles con unas pocas palabras. En las oficinas del DIF, los condujeron a una sala más grande de lo habitual. Además de la licenciada Marina, estaban presentes otros profesionales y, para sorpresa de Ricardo, la licenciada Fuentes, su abogada, a quien no había llamado. Señor Álvarez, comenzó la licenciada Marina, recibimos información adicional sobre su caso que considero relevante compartir. Abrió una carpeta y sacó varias hojas. Primero, sobre la denuncia anónima. Descubrimos que fue hecha por un hombre que se identificó como un socio preocupado. Investigamos y confirmamos que se trata del señor Marcelo Santos. Ricardo sintió una mezcla de rabia y decepción. Marcelo había usado el sistema en su contra, intentando forzarlo a abandonar a los niños. Segundo, continuó la licenciada Marina, recibimos testimonios espontáneos de varias personas. La propietaria de la pastelería donde se conocieron, Madame Dubois, llamó para contar sobre esa tarde. El doctor Montes, su médico, insistió en dar fe del cuidado con que trató la salud de Miguel. Sofía y Miguel escuchaban en silencio, sin entender del todo, pero percibiendo que algo importante estaba sucediendo. Y hay más, sonrió la licenciada Marina por primera vez. Elena, su hermana, vino a buscarnos. La puerta se abrió
y Elena entró, cargando una abultada carpeta y con una expresión decidida que Ricardo conocía desde la infancia. Era su cara de guerra. «Ricardo», dijo, sentándose junto a su hermano, «espero que me perdones por haber actuado a tus espaldas, pero cuando supe de la denuncia de Marcelo, decidí hacer mi propia investigación». Abrió la carpeta, revelando decenas de documentos. «Hablé con todos los empleados de tu empresa. Descubrí que, desde que llegaron los niños, te has vuelto un jefe más humano, más comprensivo. La productividad de la empresa de hecho ha aumentado porque la gente empezó a trabajar con más motivación». «Elena, no he terminado», sonrió. «También hablé con tus vecinos, con el portero, con la señora de la limpieza. Todos confirmaron lo mismo. Has cambiado para mejor, y los niños están visiblemente más felices y saludables». La licenciada Marina retomó la palabra. «Señor Álvarez, con base en toda esta investigación adicional, nuestra recomendación es aprobar su solicitud de guarda y custodia definitiva». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía tomó la mano de Miguel, y ambos miraron a Ricardo como si no se atrevieran a creerlo. «Eso significa», comenzó Ricardo, con la voz entrecortada, «significa que oficialmente son una familia», sonrió la licenciada Marina. «Felicidades». Sofía soltó un grito de alegría y se lanzó a los brazos de Ricardo, seguida por Miguel. Los tres se abrazaron allí, en medio de la formal sala del DIF, llorando y riendo al mismo tiempo. «Solo hay una condición», añadió la licenciada Marina. «Seguimiento psicológico mensual durante 6 meses, solo para garantizar que la adaptación continúe siendo positiva». «Acepto cualquier condición», dijo Ricardo, sin soltar a los niños. Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Aún hay una sorpresa más», anunció. «Hablé con los otros accionistas de la empresa. Quedaron tan impresionados con tu transformación que decidieron destituir a Marcelo de la sociedad. Mantienes el control total de la empresa. ¿Y si ya no lo quisiera?» «¿Cómo dices?», preguntó Elena, sorprendida. Ricardo miró a Sofía y a Miguel, luego a su hermana. «¿Y si decidiera que hay algo más importante que la empresa? ¿Y si quisiera dedicarme por completo a ser papá?». Elena sonrió. «Entonces yo tomaría la dirección por ti. Siempre quise demostrar que puedo manejar negocios tan bien como los hombres tercos». Salieron de las oficinas del DIF como una familia oficial. En la calle, Sofía se detuvo y miró a Ricardo con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero que ahora brillaban con esperanza pura. «¿Puedo llamarte papá ahora?», preguntó tímidamente. Ricardo se arrodilló en la acera, como lo había hecho ese primer día en la pastelería, y la atrajo en un fuerte abrazo. «Pueden llamarme como quieran, son mis hijos para siempre». Miguel, no queriendo quedarse fuera, se unió al abrazo gritando «papá», con una alegría contagiosa. Allí, en la acera concurrida, 3 personas que habían sido tocadas por la soledad descubrieron finalmente el verdadero significado del hogar. 6 semanas habían pasado desde aquel primer encuentro en la pastelería Belle Époque. En una tarde dorada de noviembre, Ricardo caminaba de la mano con Sofía y Miguel por la misma acera de adoquines donde todo había comenzado. Las hojas de otoño aún danzaban en el viento, pero ahora traían promesas de primavera. Miguel llevaba tenis nuevos y su uniforme del colegio Montessori, donde se había adaptado rápidamente y hecho amigos por primera vez en su vida. Su risa resonaba por la calle mientras contaba sobre la clase de ciencias donde habían plantado frijoles en vasitos de yogur. Sofía, más reservada pero igualmente feliz, cargaba una mochila llena de libros y dibujos que hacía para decorar el cuarto que ahora llamaba suyo. «Papá», dijo, la palabra aún nueva en su boca pero cada vez más natural, «¿podemos pasar a la pastelería? Quiero enseñarle a Madame Dubois mi redacción sobre la familia». Ricardo sonrió.
Sofía había escrito un texto hermoso sobre cómo las familias podían nacer de las maneras más inesperadas y había sacado la máxima calificación. La maestra dijo que nunca había leído algo tan conmovedor de una niña de 8 años. La puerta de la Belle Époque se abrió con el mismo tintineo familiar, pero ahora el sonido traía recuerdos dulces en lugar de soledad. Madame Dubois levantó la vista del escaparate que organizaba y su rostro se iluminó al verlos. «Mes enfants», exclamó, rodeando el mostrador para abrazar a los niños. «¿Cómo están creciendo?» «Le traje algo», dijo Sofía tímidamente, entregándole la redacción. «Es sobre nuestra familia». Mientras Madame Dubois leía el texto en voz alta, con un acento francés cargado de emoción, Ricardo observó la escena que meses atrás le habría parecido imposible. Allí estaban sus hijos, seguros, amados, contando sus historias con orgullo en lugar de esconderlas con vergüenza. «¿Y qué van a querer hoy?», preguntó Madame Dubois, guardando cuidadosamente la redacción. «Todavía tengo esos cupcakes que tanto les gustaron. De hecho», dijo Ricardo, «queremos celebrar. Hoy en la mañana llegaron los papeles definitivos de la adopción». Miguel comenzó a saltar de alegría. «Ahora somos familia de verdad también en el papel». «Ah, pero ustedes siempre fueron familia en el corazón», sonrió Madame Dubois, tomando una caja especial del escaparate. «Esta va por cuenta de la casa, para celebrar el amor». Era un pastel pequeño, pero elaborado, decorado con 3 figuras de chocolate que representaban a un hombre y 2 niños tomados de la mano. Ricardo sintió que se le humedecían los ojos al ver el cuidado con que ella había preparado esa sorpresa. Salieron de la pastelería cargando el pastel y se dirigieron a casa, donde Elena los esperaba para la cena de celebración. Durante el camino, pasaron por la esquina donde Sofía y Miguel habían dormido en esa terrible noche de tormenta. Ricardo se detuvo un momento, observando el lugar. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Sofía, siguiendo su mirada. «Solo estaba pensando», dijo él, «en cómo la vida puede cambiar tan rápido. Hace unas semanas ustedes estaban ahí solos en el mundo, y yo también estaba solo, sin saberlo. Pero ahora nos encontramos», completó Sofía con la sabiduría de un alma vieja. «Pues nos encontramos», asintió Ricardo, atrayendo a los dos hacia él. «Y nunca más vamos a estar solos». En casa, Elena había preparado una fiesta sorpresa. Estaban allí el doctor Montes con su esposa, la licenciada Fuentes con sus hijos adolescentes, incluso doña Carlota de la clínica, que se había disculpado por su prejuicio inicial y se había convertido en una especie de abuela adoptiva de los niños. Durante la cena, Miguel levantó su vasito de jugo e hizo un brindis con la seriedad cómica de un niño, imitando a los adultos. «Gracias, papá Ricardo, por no rendirte con nosotros. Y gracias, Sofía, por siempre cuidarme». Sofía, emocionada, abrazó a su hermano. «Gracias por existir, Miguel. Y gracias, papá, por mostrarnos que todavía hay gente buena en el mundo». Ricardo levantó su copa, observando los rostros sonrientes alrededor de la mesa. «Gracias a ustedes por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que podemos comprar, sino en lo que podemos ofrecer, por mostrarme que la familia no es de sangre, sino de elección, y por demostrar que el amor puede nacer en los lugares más inesperados». Más tarde, cuando los niños se durmieron en sus propios cuartos, todavía juntos, pero ahora por elección y no por necesidad, Ricardo se quedó en la sala observando las fotos que comenzaban a llenar los estantes. Sofía aprendiendo a andar en bicicleta, Miguel en su primer día de clases, los 3 juntos en el parque, Elena enseñándole a Sofía a cocinar. Se estaba construyendo toda una vida de recuerdos, uno feliz a la vez. Tomó los tenis viejos que Sofía le había ofrecido en esa tarde transformadora y que ahora guardaba en un estante especial. Estaban aún más gastados,
pero representaban el momento exacto en que tres almas perdidas encontraron su camino de regreso a casa. Afuera, la ciudad continuaba su danza nocturna, llena de personas solitarias que quizás aún no sabían que un simple gesto de bondad puede cambiarlo todo. Pero dentro de ese departamento, finalmente, reinaba la paz de quien ha descubierto que la felicidad más verdadera proviene de corazones abiertos al amor inesperado. Y en la cocina, sobre la mesa, reposaba una caja vacía que antes había guardado el pastel más caro de la pastelería más sofisticada de la ciudad, pero que ahora era solo un postre común comparado con la infinita dulzura de tener una familia a la que llamar propia.